Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast on Patanjali Yoga Sutras. Hoy vamos a tener un podcast muy simpático. Today we're going to have a very sympathetic kind of podcast. Hemos estado tratando de hacerle el quite a evitar esta incómoda conversación desde varios sutras previos. We have been trying to avoid these uncomfortable conversations since previous sutras. Y no sabemos si sentir ansiedad, miedo, prefrustración o mucha emoción al abordar este sutra. And we don't know if feeling anxious, afraid, or very excited to announce this sutra. Como no hay forma de hacerlo bien, Since there is no way to do this properly, no voy a decir que esperemos que lo hagamos bien, I'm not going to say let's hope we do it well, ni que te lo dejemos claro. nor to make it clear for you. Y de hecho And in fact, va a generar bastantes diálogos internos. it is going to create a lot of inner dialogues. De una vez digo, no voy a contestar ningún mensaje o pregunta al respecto, Right away I tell you I'm not going to answer any message or question about it. porque ya con esto vamos a disponer aquí Simón, el traductor, nuestro traductor y José, nuestro antipático comentarista de hoy. Because here with Simon, our translator, and Jose, our antipathetic commentarist Ya today, le pregunté a Simón, commentator. le pregunté a Simón si iba a comentar sobre el tema de hoy y dijo no. I asked Simon if he was going to comment on today's topic and he said no. Y cuando le pregunté a José dijo sí, pero con cara de demonio. And when I said to Jose, he said yes, but with a demon's face. Cuando movió los labios le salieron cuernos en la calva. And when he moved his lips, there were some horns on his O baldness. sea, su sonrisa se prolongó hasta los cuernos. His smile became horns. Y yo simplemente estoy temblando. And I'm simply shaking about it. Por lo tanto, comencemos. For the matter, let's begin. Porque vamos a abordar el sutra número 45. Because we're going to approach the 45th sutra. No terminé, que no voy a contestar preguntas al respecto. I'm not going to answer questions about it. Por favor, no las hagan. Please don't do them. Y el sutra número 45 And the 45th sutra expone el último niyama, exposes the last niyama, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Ese sutra dice That sutra says, Samadhi, Siddhi, Ishvara Pranidhana, que podría ser traducido como... no sé cómo traducirlo. that could be translated as, I don't really know how to. Dentro de la traducción de todos estos teístas de la India, In the translation of all those theistic people in India, sería que Ishvara Pranidhana es el niyama que establece la necesidad de la entrega completa a Dios. so it would be like Ishvara Pranidhana is the niyama that supposes the complete surrender to God. Así lo dice mi gurú, Swami Satyananda. That's how my Guru Swami Satyananda says it. Así lo traduce Iyengar, el maestro Iyengar. That's how Iyengar Master translates it. Y así también lo traduce Oscar Pujol. And that is also how Oscar Pujol translates it. Que es una traducción que me gusta más. That's a translation I like more. Y dice, gracias a la meditación constante en el Señor, And it says, thanks to the meditation, the permanent meditation on the Lord, se alcanza la plenitud de la contemplación. the wholeness of contemplation is achieved. Lo que se alcanza, What is achieved entonces, es la contemplación, is then contemplation, el trance, trance, una forma de samadhi, a form of samadhi, la comunión. communion. Bueno, ya vamos a hablar más adelante de eso. We're going to go farther on it later. Entonces, lo primero, So the first thing, esa palabra Dios. that word, God. Pero antes de eso, But before that, se me ha olvidado aclarar I forgot to clarify que este término de Ishvara Pranidhana that this term of Ishvara Pranidhana está mencionado o establecido en los sutras números is mentioned or established in the sutras number 23 a 28 del libro primero, 23rd to 28 in the first book. o sea, en 6 sutras del libro primero, So it is mentioned on 6 sutras of the first book,
Y en el libro segundo, And on the second book, en el sutra número 1 del libro segundo, in the number 1 sutra of the second book, en el 32 on the 32nd, y en este que actualmente estamos revisando, que es el 45. and the one we're checking right now, which is the 45th. Entonces, parece ser un principio muy importante. So it would seem like it is a very important principle. Y ya retomando el tema de interpretar qué es Dios, And then taking again the topic of interpreting what is God. qué es meditar en Dios, What is it to meditate on God? qué es entregarse a Dios. What is it to surrender into God? Entonces ya me imagino a todos los teístas So I imagine all the theistics saltando y diciendo, sí, ya, por fin, jumping and being happy, saying, hey, finally, el ateo lo aceptó, the atheist accepted it, que tiene que ver con Dios that it has to do with God, y que Dios existe. and that God exists. Calma, Calm down, no te me alteres. don't get excited. Estamos hablando de un asunto de terminología. We're talking about a terminology matter. Y de hecho, pues no se establece con un término que realmente se pueda traducir directamente como Dios. And in fact, it is mentioned in such a term that cannot be directly translated as God. Simplemente la palabra es Ishvara Simply the word is Ishvara, Pranidhana. Pranidhana. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a pedir es que José nos haga un contexto en la cultura Sanatan de lo que es Dios. So then I would like for Jose to give us a context in the Sanatana culture for what is God, Para después hacer un proceso de análisis más hacia la ciencia, más científico, in order to make an analysis that is more directed towards science, towards the scientific. pero entonces primero entendamos ese contexto But first, let's understand that context dentro de la cultura sanatana. inside the Sanatana culture. Bueno, primero yo sí tenía una sonrisa demoníaca So I did have a demon kind of smile porque pues yo también soy ateo. because I am also an atheist. Y con Carlos hemos como postergado esta conversación. And with Carlos, we had postponed these conversations Si yoga y Sankhya se dieron en un contexto teísta, ateísta o no teísta. if yoga and Sankhya were given in a context that was theistic or non-theistic. Entonces por fin llegó el momento. So we finally got the moment. Listo, el contexto de la cultura sanatana. So the context of the Sanatana culture. Resulta que para nosotros los de este lado del charco nos es muy difícil entender eso. It turns out that for the people on this side of the continent, it's very difficult to understand this. Porque pues la concepción que tiene la persona del occidente de Dios está vinculada al monoteísmo. Because the way in which the people in the West conceive the idea of God is linked to monotheism. No importa que sea islam, católico, cristiano, lo que sea, It doesn't matter if it is the Islam, the Catholic, the Christian, or whatever, pero la persona occidental casi siempre va ligada al monoteísmo. but usually the Westerners are linked to monotheism. Cuando le hablan de Dios, la persona de una tiene un modelo monoteísta. When they talk about God, the person right away is going to get a monotheistic kind of model in their head. No, esos modelos politeístas que hay en otros lados The polytheistic models you can find in other places son completamente ajenos para nosotros. are completely foreign to us. Lo máximo que uno tiene es como los mitos griegos, The maximum thing one can get is like the Greek myths, donde había un panteón de dioses, todos borrachos haciendo su desmadre, where there was like a god's pantheon and they were all drunk and doing everything they wanted, y eran, entre comillas, como más humanos. and they were kind of more like humans. Nunca se jactaban de haber creado la creación misma, valga la redundancia. They were not so much proud of creating creation itself. Entonces, por eso fue cayendo como en la facilidad de decir, ah, no, eso es mito. So it fell on the side of becoming a myth. En cambio, en la cultura sanatana sí tenemos un panteón politeísta, Instead, in the Sanatana culture, we have a polytheistic pantheon, pero resulta que en cada subcultura de la cultura sanatana, valga la redundancia, but it turns out that in each subculture of the Sanatana culture, elevaban a su dios principal a la categoría de creador, de dios original. they would rise their main god to the category of the main god of the creation god, the one that created everything. Entonces, para que no nos enredemos, So in order not to get entangled, imagínate un grupo de personas. imagine a group of people
Esas personas, cada una sería un dios, Those people would be each one a god. pero una de ellas sería el dios original. But one of them would be the original god. Ese dios original That original god va cambiando de cultura en cultura. changes from culture to culture. Entonces digamos que los que vivían más al norte So let's say that the ones that lived more at the north pensaban que el dios original era Brahma. would think that Brahma was the original god. Los que vivían más al sur, digamos que decían que era Shiva. Those who lived more in the south would think it was more Shiva. Y los que vivían más al otro lado decían que era Vishnu o Krishna, bueno, cualquier otro. And the ones that lived more on the other side would say it was Vishnu, Krishna, or any other. Pero no negaban la posibilidad de la existencia de otros dioses. But they would not deny the possibility of the existence of other gods. Ese contexto de, entre comillas, tolerancia, That context of, between quotes, tolerance, y digo entre comillas porque igual sí se mataban, and I say between quotes because they would kill each other anyways. eso de que la cultura sanatana era todo paz y amor es una mentira. The fact that they were all peace and love, that's a lie. Bueno, el punto es de que eran más permisivos, por así decirlo, Let's say that they were more permissive con las creencias ajenas. with foreign beliefs. Entonces, yo podía tener mi creencia en mi Dios So I could have my belief on my God, y no entraba en conflicto con que Simón tuviese la creencia en el suyo, and it would not get into a conflict with Simon having his own God. porque en el fondo yo decía, bueno, es que Simón no entiende la verdad, Because in the depth, I would say, oh, it's fine, Simon doesn't really understand the truth, y en realidad él está adorando a su Dios, and he's worshiping his God. pero al adorar a su Dios, en realidad está adorando al mío, But by worshiping his God, he's truly worshiping mine. porque el mío es el original, Because mine is the true original one. el que está por encima de la creencia de él. The one that is above his belief. Entonces el shivaísta pensaba de que las personas podían creer en lo que quisieran, So the Shivaists would think that people can think whatever they want, pero que en la cima, en el tope, estaba Shiva. but at the top, at the highest, was Shiva. Los brahmines pensaban lo mismo, pero en el tope estaría Brahma, The Brahminians would think the same, but at the top would be Brahma. y los vishnuistas o los que creían en Krishna And the Vishnuists, or the ones that believed in Krishna, ponían a su Dios en la cima. would put their own God at the top. Le daban la característica de Dios creador, de Dios original. They would give to it the characteristic of the original God. Y todos los otros dioses And all the other gods eran manifestaciones de ese Dios original. were manifestation of that original God. Entonces, pensémoslo como no eran hijos de ese Dios, por así decirlo, So let's think it is not so much as if they were children from that God, sino que eran aspectos, manifestaciones, características de ese Dios original. but it is more like they manifest or express characteristics of that original God. Entonces, pongámoslo en un ejemplo concreto. So let's put this into a concrete example. Digamos que yo soy shivaísta. Let's say I'm a Shivaist. Entonces, mi Dios original es Shiva. So my original God is Shiva. Las características que yo admiro de él es su meditación, su tema con la danza The characteristics I admire about it are its meditation thing, the dance, y su fuerza, su imposición, su tema de guerrero. and its warrior strength. Entonces yo puedo ver de que si Simón creía en otro Dios, So what I can see is if Simon believed in another God, digamos Suara, let's say Swara. entonces, como Suara es un cisne y es todo mansito, Oh, since Swara is like a mansito, pero calmo, ¿cómo es un cisne? sí, un Swan. cisne o swan. So Swara is like a swan, very calm. Entonces yo digo, no, es que él simplemente está adorando a Shiva Then I would say no, it's simply worshiping Shiva desde la forma del cisne, desde la forma de Suara. from its shape of a swan, from Swara. Él está adorando las cualidades de mi mismo Dios, solo que es que su comprensión es un poco más retrasada. He's worshiping the qualities of my same God, but his comprehension is a little bit retarded. Es un poquito conceited, ¿cómo se dice conceited? Como arribista. It's a little bit conceited Pensar de que cada uno tenía la verdad, ¿no? to think that each one had their truth.
Y era la manera como, ay, no, yo respeto e incluyo al otro, And it was the way in which they would say, oh, I respect and I include the other, porque de todas maneras él está adorando a mi Dios. because they're still worshiping my God. Simplemente es que él lo tiene desde una comprensión un poco más tonta. They simply have it from a little bit more stupid comprehension. Entonces, ahí ya les resumo So there I summarize it. de que la cultura sanatana sí tenía unas facciones muy teístas, That the Sanatana culture did have very much theistic characteristics and factions. eran politeístas, They were polytheistic. o sea, creían en varios dioses, They believed in several gods. pero cada subcultura But each subculture tenía la tendencia a poner en la cima would have the tendency to put at the top a su dios. their god. Ese contexto afortunadamente luego fue medio evolucionando, That context kind of evolved, fortunately. medio evolucionando. Kind of. Y entonces empezaron a aparecer ramas no teístas y ateístas. So there's non-theistic and theistic and atheist branches that appeared. Resulta que con el Sankhya, Turns out that with Samkhya, bueno, hagamos el paréntesis, ustedes dirán, bueno, ¿y este por qué está hablando del Sankhya? and we will do the parentheses because you might ask, why am I talking about Samkhya? Porque está hablando de todas esas culturas de la cultura sanatana. Why is he talking about all those subcultures of the Sanatana culture? Entonces les hago el recorderis que la cultura sanatana es como un parche, como un tejido. So I remind you that the Sanatana culture is like a fabric. Ellos vivían entrelazados, o sea, vivían compartiendo, They were intertwined. They would spend their time sharing between each other. bueno, y como pasa todavía en la sociedad moderna. Just as it happens in modern society as well. Tú hablas con tu vecino, con tu amigo, lo que sea, You talk with your neighbor or your friend or whoever, y van cambiando las percepciones de la realidad, de lo que tú comprendes como realidad. and the perceptions of what you understand as reality change. Hay que entender el contexto general de la cultura sanatana, We have to understand the general context of the Sanatana culture, luego cómo fue evolucionando a un modelo no teísta, then how it evolved towards a non-theistic model, que sería el Sankhya, which would be Samkhya, y que desde el Sankhya nació el yoga clásico, and how from Samkhya came the classic yoga, que es el que estamos evaluando en los Yoga Sutras. which is the one we are evaluating on the Yoga Sutra. Listo, cerrando ese paréntesis, Closing that parenthesis, resulta que el Sankhya sí empezó desde mi comprensión, y ya vamos a empezar a pelear con Carlos, it turns out that from my comprehension, and we're going to start fighting with Carlos, empezó como un proceso teísta. Samkhya did begin as a theistic process. Ahora más adelante vamos a entender el por qué, porque el humano siempre está queriendo pensar que existe algo más después de la muerte. Later on, we're going to understand why the human is always trying to understand if there is something after death. Y el Sankhya empezó así, And Samkhya just began just like that, como una indagación de qué pasa después de la muerte, qué es lo que sucede. as an inquiry of what is it that happens after death. What Y happens? hay un texto muy chévere, yo lo estaba compartiendo con Simón el otro día, I was sharing with Simon a very cool text de que uno de los máximos exponentes del Sankhya of how one of the greatest exposers of Samkhya dice, y cito, says, and I quote, que él hubiera deseado that he would have wished no darse cuenta de que el Sankhya era teísta not to notice that Samkhya was atheist. y que evolucionó a un proceso ateísta, It was theist and evolved to an atheist process. porque pues ellos lo que querían era probar de que sí existía Dios. Because what they wanted was to prove that God existed. Pero en la explicación que daban en sus indagaciones, But through the explanations they would give in their inquiries, cada vez que lo describían, every time they would describe it, todo lo que explicaban everything they explained se volvían argumentos para justificar la no existencia de Dios. became arguments to explain the non-existence of God. Empezó con el cuento de Kapila. It began with the story of Kapila. Kapila sería como el Mesías, Kapila would be like the Messiah, como Jesús, pues para que me entiendan. like Jesus, so you get it. Explica quién es Kapila. Sí, Kapila es un sabio, So Kapila is a wise es una figura a mitológica mythological figure y pues es el, entre comillas, autor del Sankhya. and is, between quotes, the author of Samkhya. Pero pues, como les digo, eso es completamente mitológico. But as I tell you, that's completely mythological. No tenemos pruebas concretas de Kapila. There's no concrete proof of Kapila's existence. Ahora faltará quien sale con las pruebas de Kapila. Now maybe some people will come out with the proof. Bueno, el punto es de que les estaba hablando de que un comentarista del Sankhya, uno de los duros del Sankhya, So what I was telling you is that one of the big deals in Samkhya, Vigna Bhikshu es el nombre del mancito, that's his name, dice, el Sankhya es ateísta, says Samkhya is atheist.
aunque no estoy contento al respecto. although I am not happy about it. Así, textualmente, Like that, quoting it, porque él decía que el propósito del Sankhya era probar que su Dios era el original. because he would say that the purpose of Samkhya was to prove their God was the original one. Incluir a los otros, como les expliqué ahorita, To include the others, as I explained just now. como si ellos están adorando a nuestro Dios, solo que ellos son más tontos. Like, okay, they're still worshipping our God, just that they are more stupid. Pero lo que pasó con el Samkhya es que todo argumento que daban But what happened through Samkhya is that every argument they would give, eran personas muy inteligentes. they were really smart people. Entonces cuestionaban todos los argumentos que ellos mismos daban So they would question all the arguments they would give themselves. y se les desbarató la narrativa de Dios, se les empezó a caer. And so the narrative of God fell apart. Por ese tema de las paradojas de que, si Dios es todo justo, Because of the paradoxes of if God is all fairness, entonces no es todo potente. then it cannot be almighty. Ustedes pueden buscar ahí en Google la paradoja de Epicuro You can look for Epicurus' paradox, y ahí les aparece de por qué no existe Dios. and there you can find why is it that God does not exist. O sea, los argumentos filosóficos The philosophical arguments contradicen de que exista un Dios que pueda ser totalmente compasivo, contradict the fact that there is a completely compassionate God, all compassionate, versus un Dios que sea todopoderoso. versus a God that is almighty. O sea, como que no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. You cannot have both at the same time. El Sankhya pasó por eso. Samkhya had to go through it. Cada argumento que daba entraba en conflicto Every argument they would give would get into a conflict. y se les cayó el tema de Dios. And so the topic of God fell apart. Y empezó a evolucionar And it began to evolve a un proceso no teísta to a non-theistic process, y luego a un proceso ateísta. and then to an atheist process. Y ahí empezó la distinción entre realidad material, And there began the distinction between material reality, que sería Prakriti, which would be Prakriti, y algo más, and something else, que sería Purusha, that would be Purusha. que sería una conciencia That would be a consciousness, inamovible, perfecta. unmovable, perfect. Listo, eso ya quedó súper bien explicado. So that was super well explained. Y ya luego empezaron a aparecer corrientes de que, bueno, pero eso es dualista, no dualista. And then there were some currents that started to ask, okay, this is dualist or non-dualist. Yo hago parte de esa joda I am in that porque yo un día le preguntaba a Carlos, bueno, pero definamos esta escuela, ¿qué es? ¿Dualista, no dualista? ¿Qué le estamos apuntando? because I was asking Carlos, then let's define this school. Is it dualistic, non-dualistic? What are we aiming for? Listo, somos ateos, pero ¿qué carajos somos? Somos dualistas, no dualistas. ¿Qué es esto? Okay, so we're atheists, but dualistic, non-dualistic, what is this? Y la respuesta de Carlos fue muy sensata. And Carlos's answer was very sane. Fue como, ¿no? Empezó, ¿qué importa? He said, but how could we care about it? ¿A quién le importa si el tema de la realidad es dualista o no dualista? Who cares if reality is dualistic or non-dualistic? A usted lo que le importa es estar bien en su día a día. What you care about is being well in your day to day. Bueno, y entonces So then, resulta de que ya llevamos la narrativa de cómo empezó desde mi perspectiva, desde un proceso teísta, so now we go through the narrative of how, in my perspective, it began from a theistic process hacia un proceso no teísta y quizás hasta en algunos casos ateísta. towards a non-theistic process, and in some cases even a atheist process. Bueno, resulta que el tema de la divinidad es un poco más compleja. It turns out that the divinity topic is more complex. En la cultura sanatana es muy complejo, In the Sanatana culture, it is very complex. pero pues si nos quedamos hablando de eso, el podcast duraría 4 horas. But if we stay talking about it, the podcast will be 4 hours. Lo que nos falta entender What we would have to understand now es cómo se asume el proceso del Ishtadevata, is how the process of the Ishtadevata is assumed, para luego entender el proceso de Isvara Pranidhana. to then later understand the process of Ishvara Pranidhana. Primero entender qué es Ishtadevata, First, understand what is Ishtadevata, que sería la deidad escogida, which would be the chosen divinity, y luego Isvara Pranidhana, que sería rendirse a esa deidad. and then Ishvara Pranidhana, which would be to surrender to that divinity. Listo, resulta que de eso estábamos hablando off the record, So we were talking about this off the record. el humano tiene una necesidad de identificarse con cosas. The human has a need to identify himself or herself, Eso themselves with things. Eso también lo hablamos en el Niyama de Swadhyaya. That we spoke about in the Swadhyaya Niyama.
de que hay personas de que se identifican con Batman, con cualquier superhéroe. That some people identify with any superhero. Solo que pues uno no está tan loco de uno creerte que ese superhéroe es real. It's just that they are not so crazy to truly believe that superhero being real. Bueno, entonces en el contexto de la cultura sanatana pues de alguna manera sí veían esas deidades In the context of the Sanatana culture, they would see those divinities como entidades reales. as real entities. Y entonces cada persona So each person tenía la, entre comillas, libertad had the freedom, between quotes, de identificarse con la deidad que más le gustara. to identify themselves with the divinity they liked the most. Pensémoslo con un ejemplo actual. Let's think about it with the current example. Tú te vas a ver una película de superhéroes You're going to go watch a movie of superheroes, y por alguna razón te identificas con uno. and for some reason you feel identified with one. Entonces digamos que te gusta Pantera Negra So let's say you like Black Panther o Doctor Strange, or Doctor Strange, pero habrán personas que no les gustan esos dos ejemplos but some people might not like those two examples, y les gusta Spider-Man o Capitán América, yo qué sé. and they like Spider-Man or Captain America better. Lo mismo pasa en ese contexto de la cultura sanatana. The same thing happens in the context of the Sanatana culture. Había una oferta politeísta, como ya te expliqué, There was a polytheistic offer, y entonces cada persona, por alguna razón que para mí no es clara, and each person, for some reason that for me is still not clear, se identificaba con alguna de esas deidades. would identify with some of those deities, divinities. Resulta que dije, entre comillas I said between quotes eliges, between quotes you choose, porque en realidad eso estaba determinado por tu familia y el contexto cultural en donde nacías. because in the end that was determined by the family context and the cultural context you were born. Eso no es tan fácil como que, ay, a mí me gusta Shiva, entonces yo voy a ser shivaísta. That's not so easy as, oh, I like Shiva, so I'm going to be a Shivaist. Porque si en mi casa eran vishnuistas, pues se volvía eso un problema. Because if in my house there were Vishnuists, that would become a problem. Y siempre como con ese desdén que les expliqué ahora, And always with that kind of considered attitude. considered attitude I explained just now. Entonces como que, ay, si es que mi hijo es medio pendejo, entonces adora a Shiva porque en realidad está adorando a Vishnu desde Shiva. Oh, my son is kind of stupid and he's worshipping Shiva, but he's truly worshipping Vishnu through Shiva. Entonces cada persona escogía una deidad So each person would choose a divinity, a deity, porque veía en esa deidad, en esa figura imaginaria, because they would see in that divinity, in that imaginary figure que para ellos era real, that for them was real, características que ellos querían tener characteristics that they would like to have themselves, o al menos desarrollar. or at least to develop in them. Resulta que conforme fue pasando el tiempo, It turns out that in order time passed on, afortunadamente, fortunately, se empezó a entender así, and they began to understand it like this. como quizás esos dioses Like, okay, maybe those no gods son del todo reales, are not entirely real. son solo características a imitar. They might be just characteristics to imitate. No toda la cultura sanatana pensaba así. Not the entire Sanatana culture thought like this. Esos eran los más izquierdosos, Towards the most leftists, sí, o sea, de la izquierda, from the left, porque incluso en la izquierda habían personas como, uy, ¿cómo se te ocurre negar a Dios y decir que son solo características que quieres imitar? No. because in the left there would still be people saying like, oh, how can you deny God and say that they're characteristics that you would like to imitate? No. Pero es importante que ustedes entiendan de que sí hubo una facción que empezó a entender But it is important for you to understand that there was a group that started to understand las divinidades como características abstractas, divinities as abstract characteristics las cuales quieres imitar, las cuales quieres hacer parte de tu vida. that you want to imitate and make part of your life. El problema con eso The problem with it es que eso no es completamente lineal. is that it is not entirely linear. La sociedad no es como que avanza en una línea recta Society does not go forwards in a straight line, y menos en temas teológicos. and even less in theology. Entonces hay periodos de profunda control religioso, So there's periods of deep religious control, empiezan a aparecer procesos no teístas y ateístas, then non-theistic and atheistic processes, y eso vuelve y genera procesos religiosos. then that creates again religious processes. Es súper desordenado el asunto. It is a mess. El mejor ejemplo The best example es el budismo. is Buddhism. El budismo nació en la cultura sanatana Buddhism was born in the Sanatana culture, y nació como un proceso profundamente no teísta. and it was born as a deeply non-theistic process. El discurso de Buda es como
¿A quién le importa si existen los dioses o no? Buddha's speech is like, who cares if the gods exist or not? Usted ocúpese de erradicar el sufrimiento. You take care of eliminate suffering. Eso evolucionó a un lenguaje no teísta, a un lenguaje ateísta, that evolved towards an atheistic language. pero después But later on, el propio budismo se volvió teísta. Buddhism itself became theistic. Entonces uno pasó de querer ser como Buda, So one passed from wanting to be like Buddha, de identificar en él características que uno quería cultivar, to identifying all the Buddha characteristics that you would like to cultivate for you, esa serenidad, esa ecuanimidad, the serenity, the equanimity, lo volvieron un dios. and they turned Buddha into a god. Y no contentos con volver a Buda un dios, And not happy enough with turning Buddha into a god, crearon más dioses. they created even more gods. Entonces resulta que hay 1000 Budas, So there's 1,000 Buddhas now. hay 1000 Taras, There's 1,000 Taras. hay 1000 Jidams. There's 1,000 Jidams. Entonces, como les decía, no es un proceso lineal So as I would tell you, it is not a linear process el pasar del teísmo going from theism al no to teísmo non-theism al ateísmo. to atheism. Lo importante que entiendan The important thing to understand es que en la cultura sanatana, is that in the Sanatana culture, ya sea dentro de un contexto teísta, either in a theistic context, no teísta non-theistic context, o ateísta, or atheistic context, se pillaron they caught de que podían asumir propiedades de una figura abstracta the fact that they could assume the properties of an abstract figure para cultivarlas en sí mismos. in order to cultivate them in themselves. Eso sería el Ishtadevata. That would be the Ishtadevata. Y el Ishvara Pranidhana And then the Ishvara Pranidhana sería la rendición hacia esas cualidades mismas. would be the surrender towards those qualities themselves. En una explicación completamente atea, In an entirely atheistic explanation, digamos Buda. let's say Buddha. Buda es un ejemplo que a mí me encanta. Buddha is an example I love. Yo no voy a creer de que Buda es real. I'm not going to believe of Buddha being real. Puede haber sido una figura completamente mitológica inventada, It could have been a myth, a mythological figure invented, pero entonces yo la uso como referencia, but then I use it as a reference como cosas que yo quiero imitar. for things that I would like to imitate. Mi, entre comillas, Ishtadevata My, between quotes, Ishtadevata sería Buda. would be Buddha. Y el proceso de Ishvara Pranidhana And the process of Ishvara Pranidhana sería rendirme, no adorar a Buda, would be to surrender and not to worship Buddha. no andar prendiéndole velitas y arrodillándomele a Buda, It's not turning candles and kneeling to Buddha, sino verificar en el día a día que yo esté cultivando esas cualidades que identifico con el, entre comillas, Buda. but to truly check day by day the cultivating of those qualities that I identify with the Buddha. Muy bien. Es interesante. Muchas gracias, José, por tus aportes. Very good, and thank you very much, Jose, for your contributions. Y pues también quiero adicionar And I want to add una reflexión acerca de esas formas tan complejas como se han desenvuelto esas creencias teístas. a reflection around how those ways in which those theistic beliefs have been revolving around, developing. Es un proceso bien opuesto al de las religiones monoteístas. It is a process that is very different from the monotheistic religions. Por eso algunos consideran que la cultura sanatana o el Sanatana Dharma no es una religión. That's why some consider that the Sanatana Dharma or the Sanatana culture is not a religion. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. I don't agree so much with it. Para mí sí es lo que pasa es que es una estructura muy compleja. The thing is that it is a very complex kind of structure. Y bueno, me estoy refiriendo a que las religiones monoteístas And I mean that the monotheistic religions facilitaron el proceso, made the process easier. obligaron They forced a creer en un solo Dios, people to believe in just one God ya con unas características específicas. with specific characteristics. E igual no les ha resultado mucho, It hasn't been very useful porque lógicamente han tenido divisiones. because logically they have also had divisions. El Islam es prácticamente una división o una separación del judaísmo, Islam is practically a division or separation from Judaism, lo mismo que el catolicismo y el cristianismo, que es otra separación del catolicismo. just like Christianism, that is another separation from Catholicism. Entonces, eso son las religiones brahmánicas, So those perdón,
abrahámicas, So those are the Abrahamic religions. no brahmánicas sino abrahámicas. Not Brahmanic, but Abrahamic. Pues porque vienen todas de esa idea que es Abraham, They come all from the tale of Abraham, que es, tampoco sabemos si existió o no, whom we don't know if he existed or not, y que es un profeta. and he would be a prophet. Entonces, nosotros desde el griego hemos traducido esa imagen como profetas, So from the Greek, we have translated that image as prophets. y en la India pues le llaman rishis, gurús. And in India, they call them rishis, gurus. Pero bueno, a la final el proceso, aunque es distinto, es la misma vaina. But in the end, the process, even though it is different, is the same. Y pues me estaba refiriendo a cómo se van ramificando diferentes formas de dioses, And I was referring to how the different forms of gods start to branch out, y pues ya no contentos con tener un triunvirato and not happy enough with having already a threesome, o una triada, a Triad. triad, pues además tienen que darles avatares. they have to give avatars to them as well. El más claro de ellos es Vishnu, The clearest of them is Vishnu, que tiene varios avatares, that has several y uno avatars, de ellos es Krishna. and one of those is Krishna. Bueno, y en fin, So, para mí es agobiante for me, it is overwhelming, y corresponde al campo de la folclore. and it corresponds to the folklore field. Y claro, pues uno entiende que pues los filósofos y los teístas, los religiosos, quieren darle gran importancia a ese discurso. Of course, you understand that the religious, the philosophers, the theistic want to give a great importance Y to that speech. Y entonces cogen libros del folclore de la India, que incluso hacen parte de libros más grandes del folclore de la India, como el Mahabharata, So they take books that are from the India's folklore that are part of even greater books of the India's folklore, like the Mahabharata, del cual hace parte el Bhagavad Gita. from which the Bhagavad Gita is part. Y entonces un libro folclórico, So it is a folklore kind of una book, manifestación cultural, a cultural manifestation, la vuelven un libro sagrado. and they turned it into a sacred book. En fin, aquí viene la pregunta de ¿y eso por qué sucede? Here comes the question of why does that happen? ¿Por qué? Why? Bueno, eso no es tan, digamos, claro y definitivo de explicar, Well, let's say that is not so clear or definitive to explain. pero como lo he dicho ya en los podcasts sobre biopsicología y espiritualidad, But as I have already said it in the Biopsychology and Spirituality podcast, todo lo que hace un ser humano va alrededor de la supervivencia. everything a human being does goes around survival. Bueno, y la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina, And the question of what was first, the egg or the hens, yo me atrevería a pensar I would dare to think que una vez se desarrolló un cerebro muy complejo, that once a very complex brain was developed, o sea, un tamaño importante, an important size, pero sobre todo con un desarrollo de sinapsis neuronales mucho más complejo y sofisticado, but mainly with a more complex development of synapses, pues ya los sapiens, los homo sapiens, well, the sapiens, the Homo sapiens, comenzaron a tener varias inquietudes, dudas y preocupaciones sobre la existencia. began to have different inquiries and doubts in regards to existence. Pero eso no es porque se sentaran a pensar, And it's not because they sat to think about it, sino porque lo viven. but because they are living it. Tú lo vives, You live it. yo lo vivo, I live it. y ellos también lo vivieron. And they also lived it. La dureza, The hardness, el sufrimiento, the suffering, la dificultad que ofrece la the existencia. hardness offered by existence. Se siente en el cuerpo y duele. It is felt on the body and it hurts. Da hambre, It gives you starvation. hay tensión, There's tension. hay miedo. There's fear. Toda una cantidad de experiencias, sensaciones, y sentimientos y emociones So many different experiences, sensations, and emotions que derivan o que llevan a preguntarse, bueno, ¿y por qué? that lead asking oneself, then why? ¿Y cómo funciona esto? How does this work? ¿Y hacia dónde? Towards where? ¿De dónde sucede? Where does this happen ¿Por from? qué razón? Why would this happen? ¿Con qué propósito? What is this purpose? Y entonces, eso es lo que se llama filosofía. That's what it's called philosophy. Filosofía es amor por el conocimiento, Philosophy is simply love for knowledge, literalmente traducido. literally translated. Pero en la práctica, filosofía es querer saber. But in the practice, philosophy is wanting to know. Entonces, un cerebro muy sofisticado quiere saber. So a very sophisticated kind of brain would like to know. ¿Y el estímulo?
And the stimuli no es el deseo de saber. is not the desire to know. El estímulo es el sufrimiento, The stimuli is suffering, el dolor, pain, es el miedo. fear. Ese es el que estimula a querer saber, That's the one that stimulates you to wanting to know. que además lleva a la necesidad de desarrollar soluciones para superar ese sufrimiento. That in addition leads towards the idea of developing solutions for that suffering. Y entonces de ahí sucede muchos siglos después la ciencia. So many centuries afterwards, we get science. Escúchenme bien, Listen to this la word. ciencia Science como la solución a esas preguntas. has the solution for those questions. Explicarse el por qué y cómo funcionan las cosas y para qué funcionan así. To ask the how and why things work like that and why they work like that. Y la tecnología And technology como una aplicación de la ciencia as an application of science, muy práctica very practical, para precisamente resolver problemas, to precisely solve problems. como por ejemplo las enfermedades. For example, disease. Entonces tenemos miles de años So we have thousands of en que years una persona de un momento a otro podía desarrollar una infección where a person could develop an infection all of the que sudden podía estar causada por una bacteria, that could have happened from a bacteria, pero que ellos no sabían que era una bacteria. but that they don't know it was from a bacteria. Solo podían sentir el sufrimiento y el dolor de estarse pudriendo vivos. They could only feel the suffering and the pain of being rotten alive. Entonces se preguntan por qué y cómo funciona eso. So they would ask themselves, why and how does this work? Y al no existir soluciones científicas, And since there was no scientific solutions then, pues se inventaban las respuestas. they would invent the answers. Y aquí vamos en cómo nos hemos inventado a Dios y todos los demás dioses y todas las religiones y todas las filosofías. And here we introduce how we invented God and all religions and philosophies. Digamos que ya pasarla mal con el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte, Let's say that already having pain and being old es algo que no se podía evitar, is something that could not be avoided. pues el agobio mental, intelectual que eso podía producir e incluso emocional como resultado, Well, the mental, intellectual, and emotional overwhelmness that could produce as a result pues era mucho más fácil pasarlo was easier to swallow si le dábamos una interpretación. if we gave an interpretation to it. Y entonces así comenzaron a surgir cantidad de creencias. So that's how many different beliefs sprouted. Insisto, I insist. resultado de un sistema cognitivo muy complejo y sofisticado. Result from a very complex and sophisticated kind of cognitive system. Ese sistema cognitivo, That cognitive system, por complejo, por sofisticado, because of its sophistication and complexity, trata de interpretar tries to interpret y reconstruir el mundo and build the world de una forma más adecuada para la supervivencia. in a more adequate way towards survival. Y la supervivencia no es solo la física, Survival is not only physical survival, es sobre todo la mental y la emocional. it is mainly emotional and mental survival. Es decir, ¿qué es lo que pasa hoy en día con esto de las afirmaciones positivas y el secreto y la manifestación? What is it that happens nowadays with these positive affirmation things, with the secret law, the law of attraction and manifestating? Pues las personas pueden lidiar mejor con la dureza de la realidad Well, like that, people can deal better with the hardness of life, si la, of reality, si la pintan de colores que les mejoren esa experiencia. if they paint it with colors that will improve their experience. Bueno, entonces sería que por más que el ser humano ha mejorado sus condiciones de vida, So, for the more that the human being has developed is its quality of life, ya no vivimos en una cueva y ya no tenemos que ir a cazar la comida, we're not living in caves nor having to hunt for food. es más fácil estar, entre comillas, vivo. It is easier to be alive, Sigue siendo muy duro but it is still very hard el reconocerse de que se nace para morir. to recognize the fact you're born to die. Eso al sistema, y sobre todo a un sistema complejo, That, for the system and mostly to a complex system, le genera demasiado estrés creates too much stress. y por eso pues recurre a narrativas. And that's why they will go towards using narratives. Eso nos da razón de por qué todavía existen esas narrativas. That gives us a reason to understand why is there still those narratives. Uno diría, no, pero es que ya no vivimos en cavernas, ya no cazamos los animales, ya no hay necesidad de creer en dioses. One would say, but we're no longer living in caves nor hunting for animals. There would not be need for God Y anymore. estamos de acuerdo, yo hago parte de ese pensamiento. And we agree, I am part from that thinking.
pero como sigue siendo un proceso de nacer para morir, But since it is still a process of being born to die, el sistema nervioso tan complejo such complex nervous system necesita alguna narrativa de cual agarrarse. needs a narrative to hold on to. Está perfecta ese comentario de José, que lo acaba de meter aquí en toda la mitad de este discurso, That comment from Jose in this middle of the speech is very pertinent porque nos recuerda algo que he venido enseñando siempre. because it reminds us something that I have been teaching Uno. always. Uno, las creencias son necesarias, First, beliefs are necessary. pero como nosotros actuamos de conformidad con las creencias, But since we act according to our beliefs, pues para que los resultados de nuestras acciones sean adecuados para nuestros propósitos, in order for the results of our actions to be adequate to our purposes, debemos dilucidar muy claramente las creencias we have to discern those beliefs very well y saber qué son creencias. and to know they are beliefs. Claro, y aquí va todo este discurso. And of course, here comes all this speech. La idea es que las creencias sean lo más sensatas y ajustadas a la realidad posible. The idea is for those beliefs to be as sane and as adjusted to reality as possible. Este es el principio filosófico, yo creo que más importante de esta escuela. This is the most important philosophical principle in this school. Es decir, las creencias que son necesarias The beliefs that are necessary deben estar en lo posible lo más ajustadas a la realidad. should be, in the measure of possibility, as adjusted as they can to reality. Eso es lo que yo llamo el estar lo más aterrizados. That's what I call to being rooted, landed. ¿Suadilla o Viveca? ¿A qué te refieres? No, cuando estás diciendo es el principio más importante de esta escuela. Eso es Viveka. ¿Es Viveca? Sí, Ya, es no es discernimiento y discernimiento. claridad, claro. Ya. Lo que pasa es que para ello The thing is that in order for getting se necesita precisamente un estudio permanente de sí mismo. you precisely need to have done a permanent study of yourself. A la final, y esto es un paréntesis que acaba de decir José, pues Swayaya incluye Viveka. In the end, and this is a parenthesis Jose opened up, Swayaya in the end includes Viveka. O sea que a la final no están escindidos. So they are not really detached. Y además de esta comprensión de que se necesita las creencias, And besides this comprehension that beliefs are needed, bueno, y en segundo lugar, and on a second place, de ese comentario de José, from that comment from Jose, es muy importante entender, it's very important to understand, repitiendo lo que él dijo, repeating what he said, que aunque la ciencia y la tecnología han brindado un gran aporte y han mejorado todo, that even though science and technology have brought a great support and improved everything, finalmente no han solucionado, in the end they have not solved, como lo dijo José, as Jose said, ese problema existencial profundo. that deep existential problem. Porque el problema realmente Because the problem really es que por muchas soluciones y comprensiones que dé la ciencia, is that for many comprehensions and solutions that science can bring, la compleja sofisticación del cerebro humano the complex sophistication of the human brain pareciera would seem que demanda una explicación más fácil y más completa. to demand an easier and more complete explanation. ¿Por qué? Why? Porque la ciencia explica cosas individuales. Because science explains individual things. Por un lado, la física del universo, la ciencia de la física del universo, So we have the physics of the universe explica pues, la ley de gravedad explaining the laws of gravity desde una de sus teorías, from one of its theories. explica la posición de los planetas, It explains the position of the planets, las leyes del tiempo. the laws of time. Por otro lado, la física cuántica Then quantum physics explica el movimiento de las partículas como conforma la materia. explains the movement of the particles that make up matter. Y ahí surge entonces la química, So then we have chemics, que explica Chemistry. que explica las interacciones moleculares dentro de lo que conforma la materia. that explains the molecular interactions in regards to matter. Y la biología explica muchas cosas de este planeta. And then biology explains many things Bueno, from this planet. aquí me podría quedar. Here I could stay and so on. Pero But todas esas explicaciones, aunque están conectadas entre sí, all those explanations, even though they are connected between each other, son sobre puntos específicos. they are about specific Y a la points. final entonces terminan estando diseminados. And in the end, they end up being disseminated. Y hay una tendencia de la mente humana, There is a tendency for the human mind, que es una forma de sesgo, which is a form of bias, y precisamente es el propósito de todo sesgo, and precisely that's the purpose of every bias, a querer simplificar, to want to simplify, hacer todo fácil, to make it
to make everything easy. Y si hay algo que simplifique las cosas, And if there is something that simplifies things, es atribuírsela a un Dios. is to attribute them to a God. Y el tema es que las personas no quieren pensarlo de esa manera. And the thing is that people don't want to see it that way. Es algo que se da de forma natural. It's something that is given naturally. Claro. Of course, Entonces hay personas there are some people que tienen mayor tendencia al pensamiento complejo, que no son la mayoría. that will have a greater tendency towards complex thinking that are not the majority. No son la mayoría. They are not the majority. Son personas muy específicas They are very specific kind of people que prefieren complicarse la vida that would rather complicate their lives con un pensamiento complejo with a complex thinking y tienen la capacidad and have the capacity de contemplar o de recibir o de asumir to contemplate or receive and assume todas las explicaciones al tiempo all the explanations at the same y time tener una visión macro and to have a macro vision desde todas esas explicaciones. from all those explanations. Pero la mayoría de los seres humanos somos perezosos But most humans, we are lazy y preferimos and we would rather entregárselo todo a Dios. give everything to God. Esto es muy importante dentro de esta exposición. This is really important in this exposition. Ahora, es un análisis para el ser humano de hoy en día. So this is an analysis for nowadays human being. Hoy en día, cuando tenemos ciencia Nowadays that we have que nos science explica las dinámicas, that can explain us the que nos dynamics, saca del agobio, de la duda que genera la ignorancia. that takes us away from the overwhelmness of the doubt of ignorance. La ignorancia correspondiente a no saber cómo funcionan las cosas ni por qué. The ignorance that corresponds to not knowing how things work and why. Ahora imagínense hace siglos. Now imagine how it was centuries ago. Nosotros con el mismo sistema cognitivo que tenemos ahora, With the same cognitive system we have right now, pero todavía sin haber desarrollado ciencia. but without the development of science. Con todo ese nivel de sufrimiento, With all the level of suffering, de angustia. of anguish. Entonces, pues el ser humano So then the human being obviamente aplicó, a mi modo de ver, obviously applied, in my way of seeing it, este sesgo these bias, de dar o atribuir toda la explicación or giving or attributing the entire explanation a varias fuerzas sobrenaturales to unnatural forces que podían ser manejadas por los chamanes o los sacerdotes o los guías, that could be managed by shamans, priests, or guides, que ellos se abrogaban el conocimiento de cómo manejar esas fuerzas sobrenaturales, who would appropriate the knowledge on how to manage those natural forces. y además todo se resumía finalmente en un Dios. And in the end, everything was summarized into a God. Muy fácil, Very easy, apague y vámonos. turn off and let's go. Esa es la explicación de por qué Dios That would be the explanation on why God es una creencia necesaria is a necessary belief para tener una supervivencia psicológica, in order to have a psychological survival, una tranquilidad psicológica. a psychological Y tranquility. ahí puedes entender la paz espiritual que eso da. And there you can understand also the spiritual peace it gives. Y me encanta verlo desde el yoga, And I love to see that from yoga, porque el yoga, because yoga, como filosofía, as philosophy, establece que esos son puros britis. establishes that those are pure breeds. Entonces lo que hemos hablado ya en otros podcasts. And it is what we have said in other podcasts already. Entonces, en vez de pensar en un Dios, So instead of thinking in a God, también yoga asume una actitud facilista yoga also assumes a fatalistic attitude y muy práctica, and very practical. aunque a la final es demandante. Although in the end it is also demanding. Y es simplemente decir, bueno, si todo eso son britis, son fluctuaciones, And it's simply saying, well, if in the end all of those are verities and fluctuations, el dolor, el sufrimiento, pain, suffering, los cambios, changes, lo que sientes, what you feel, pues simplemente well, simply trabaja tu mente, que es la que percibe todo eso, work on your mind, which is the one perceiving all of that, para que deje de estar apegada y sometida a esas fluctuaciones so it is detached from those fluctuations y dirígela hacia su fuente. and directed towards its source. Y entonces, ¿cuál es la fuente de la mente y la conciencia? Ya iba a decir, ya. But then, what would be the source of the mind and the consciousness? Y volvemos al mismo problema de Dios. And then we go back to the same problem of God. Y entonces vienen diferentes explicaciones So there come different explanations que vamos a asumir en el próximo podcast that we're going to assume on the next para podcast, que tú puedas descansar de esto. so you can rest from this one.
Gracias. De esta forma nos despedimos And like that, we say goodbye de este primer podcast from this first podcast de casi una hora of almost 1 hour. y nos vemos en la segunda parte, See you on the second part, donde ya hablaremos ya directamente de ese Sutra 45, where we're going to talk about that 45 Sutra directly. o eso esperamos. Or that's what we hope for. Chao.